a los demás que lo lograron ejecutar, pues les sirvió. Sí, dale, por favor. Hola Arturo, buenos días al resto de los que llegaron. Una pregunta, ¿tú entraste con el personal o con el institucional? Bueno, necesito que todos entren con el institucional, porque no, ahora está bien. A lo que voy es, el problema es que los que entran con el personal son todos aquellos que yo les tengo que dar permiso. Y ahora está bien porque yo no he empezado la clase, pero ya ven que después tengo que estarle interrumpiendo la clase para poderlo permitir en el aula, ¿ok? Entonces, pues les pido a todos que la próxima vez entren con el institucional, ¿ok? Ok, Arturo, no te preocupes. Ok, Priscila. ¿El resto sí me escucha?
Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. ok, gracias. Bueno, voy a empezar, todavía faltan bastantes, pero vuelvo a repetir, por favor, entren con el institucional, porque tengo que darle permiso, bueno, se lo estoy diciendo sobre todo a estos últimos que han entrado con correos personales y yo les tengo que dar permiso para entrar. Entonces, para el martes que viene, por favor, entren con el institucional, ¿ok? Yo les voy a mandar, cuando yo les mande la invitación, pues se lo voy a recordar, pero así no tengo que estar yo pendiente de que si tengo que darles permiso o no para entrar. Lo otro es, recuerden ponerse en cámara todos los que no tengan problema, pónganse en cámara porque realmente es un poco frustrante estar yo en cámara y ver todas las bolitas ahí y no sé si están o no están ahí, ¿ok? Y por último, los que recibieron ya la calificación se dan cuenta que tienen que estudiar más, ¿sí? Faltan algunos porque yo los estoy calificando, me aparecen de acuerdo a cómo fueron entregando. De hecho, Arturo, tú fuiste el primero en entregar y fuiste el primero en que califiqué. Y me estoy demorando porque pues no siguen. Yo les puse bien claro en la pregunta, por ejemplo, del código genético, les puse exactamente cómo debían responder. Entonces, no leen las instrucciones, muchos me pusieron serina, valina, que era la respuesta correcta, pero entonces me pusieron las 3 letras en mayúscula, otros le pusieron el aminoácido con el codón al lado. Yo no les pedí nada de eso. ¿Y qué pasa? Que el sistema los califica mal. Entonces yo tuve que ir uno por uno checando que realmente tenían 0 en la pregunta, pero no porque la tuvieran mal, sino porque lo escribieron mal. Entonces tienen que, recuérdense que estos exámenes que califica el sistema, algunas preguntas, las va a calificar las de respuesta corta exactamente como yo se las pido. Si no la ponen así, aunque la tengan bien, se los va a calificar mal. Y eso lo que hace es que yo me demore mucho más calificando, porque además había preguntas como la del dogma, en qué paso del dogma participaban las moléculas y qué función tenía, la del problema, es decir, algunas preguntas que esas sí las tuve que calificar yo, más que yo les puse a todos y cada uno de los que estoy calificando las observaciones de cómo debían haber respondido para que les quedara claro. ¿Ok? Esas son algunas cosas importantes. Lo otro es, chicos, varios, todavía no he terminado de calificar, varios están copiando, ¿ok? Y les voy a decir algo. Esto es un llamado de atención, aunque ustedes no lo crean o los que no me conocen pensarán que yo no me doy cuenta y los que sí me conocen saben que yo me doy cuenta muy fácil. Incluso cuando estamos en presenciales, si están copiando, de dónde están copiando. Eso no se vale, eso es engañarse ustedes mismos. Pueden sacar un 8, un 9, un 10 y a la larga no saben ni lo que están poniendo. ¿Ok? Entonces, en el próximo examen, al que yo detecte que copió, en esa pregunta le voy a dar 0. ¿Estamos de acuerdo todos? Hay que ajustarse a estas condiciones. Yo sé que no son fáciles para ustedes, para mí tampoco. Realmente yo para hacerle el examen me demoro mucho más que cuando yo hago un examen presencial. ¿Por qué? Porque tengo que estar buscando la forma de que no sean iguales todas las preguntas. Y traten de estudiar. Yo me doy cuenta que muchos no estudiaron suficiente para el examen. Todavía estamos a tiempo, ¿ok? Porque ustedes van a tener varios exámenes que les va a permitir subir y llegar mínimo al 7 al final del semestre. Pero si siguen así, sin tomarlo seriamente, van a tener problemas para pasar el curso y eso no lo quieren ustedes ni lo quiero yo. Entonces, prohibido copiar al que yo me dé cuenta que está copiando,
Bueno, no que está copiando, porque con ustedes en cámara, aunque estén en cámara, yo no sé si están copiando. Porque, bueno, pueden tener varias ventanas en la computadora, pueden tener el teléfono cerca, yo sé que les encanta copiar del teléfono y todo lo demás, pero yo me doy cuenta. Exactamente. Incluso hay algunos que me di cuenta y ya ni les puse nada porque son demasiados, fueron 40 exámenes a calificar. Entonces, si yo les estoy dando la oportunidad a los oyentes, sobre todo los oyentes, tienen que aprovecharla. Sí, Priscila, tienen que aprovecharla, si no, me están haciendo trabajar por gusto porque no están estudiando. ¿Ok? ¿Alguno quiere decir algo del examen para ya empezar la clase? No hay dudas del examen ni de lo que les acabo de decir. ¿Ok? Bueno, esperemos que en el siguiente se apliquen, estudien más y no copien. Vamos a empezar a ver hoy voy a compartirle la presentación, me dicen si la ven bien. Veo que solamente hay 30, faltan 10. Y le dicen a Hugo que ya lo quité del Classroom, ¿ok? Porque ni se ha comunicado conmigo, ni ha venido a clase, ni ha entregado tareas. Entonces ya yo lo quité del Classroom. Bueno, hoy vamos a empezar a ver en la unidad la naturaleza química de las biomoléculas. Tanto, recuérdense que les he insistido mucho que las biomoléculas que vamos a estudiar en el curso son los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿ok? Entonces, en el calendario, programa y calendario que yo les subí en Classroom, ahí estén atentos porque ahí vienen los días que hay exámenes, que vamos a ver cada día. Y el 15, creo, si mal no recuerdo, van a tener el segundo examen. Y va a ir mucha más materia que lo que fue ahora en el primer examen. Entonces, yo les recomiendo que vayan estudiando todos los días. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? En esta primera parte, ¿ya ven lo que les digo? Ya ven lo que les digo. Ahora tuve que interrumpir la clase porque Emily está entrando con el personal. Entonces son las 8:40, Emily. Hay que entrar con el correo institucional, ¿ok? ¿Están viendo la clase? Sí. Bueno, entonces vamos a ver. En esta clase de el DNA tiene 2 clases, ¿ok? Y después vamos a ver RNA y después vamos a ver proteínas. Entonces, vamos a empezar viendo, fíjense, si ustedes ven el propósito específico es refrescar. Cuando decimos refrescar no son no son conocimientos nuevos que yo les voy a impartir. Todo esto que vamos a ver, ustedes ya lo vieron en Bioquímica 1, ¿ok? Por lo tanto, el objetivo, el propósito es refrescar los conocimientos sobre la estructura de estas biomoléculas, ¿ok? Bueno, hablando un poco del DNA, esta estructura del DNA que nosotros ya hablamos de ella un poco en la unidad introductoria, y que era una doble hélice, que era dextrógira y todo lo demás. Esta estructura realmente no es tan uniforme como se postuló al principio. Por ejemplo, y siempre hablamos de una doble hélice de DNA. Sin embargo, hay virus pequeños que tienen DNA de simple cadena. ¿Ok? Le voy a poner algunos ejemplos de algunas de las excepciones o diferencias que hay con el postulado inicial de la estructura del DNA.
También esta orientación de los pares de base va a variar ligeramente, ¿ok? Dependiendo de la secuencia de nucleótidos que tenga el DNA. Es decir, siempre vemos que las bases, yo les había comentado, se orientan hacia el interior de la hélice, ¿ok? Sin embargo, hay una cierta variación, no en todo el DNA. En algunas regiones del DNA, dependiendo de la secuencia de nucleótidos, va a variar ligeramente esa, cómo se acomodan. Además, hay partes del DNA que también no van a conservar exactamente esta estructura dextrógira de la doble hélice. Incluso hay fragmentitos del DNA que dependiendo de la composición de base pueden tomar un giro levógiro y después vamos a ver por qué. Además hay secuencias que algunas moléculas de DNA, como vamos a ver más adelante, que son lineales y otras circulares. Por ejemplo, las bacterias, muchas, ya se sabe que hay bacterias que tienen cromosomas lineales, pero muchas bacterias tienen cromosomas circulares. Y los plásmidos, que vamos a ver que también saben ustedes lo que es un plásmido, pero son moléculas de doble cadena de DNA circulares, ¿ok? Bueno, esta complejidad de la estructura del DNA va a estar dado mucho por el supercoiling. Nosotros vamos a ver bien todo esto del superenrollamiento cuando veamos topología, ¿ok? El DNA no está extendido, es decir, él tiene la doble hélice, pero aparte de la doble hélice, va a estar enrollado, súper enrollado. Y además de eso, cuando lleguemos a la parte de organización genómica, vamos a ver que no está solo, está con proteínas. Tiene que estar muy organizado, si no, no cabría en eucarionte, en el núcleo, y no cabría en una bacteria, si no estuviera súper enrollado y además unido a proteínas, ¿ok? Ahora, recordemos un poco la estructura, ¿ok? Aquí vemos un esquema. Déjame, es que el láser no, ok, no sale el láser, pero vamos a poner la pluma. Bueno, aquí ven, ¿sí ven la plumita? No, no, profesor. No sé por qué. ¿Por qué no quiere el... A ver dónde está. Bueno, en lo que encuentro el puntero láser. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno, aquí estamos viendo un esquema, ¿ok? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la distancia entre las dos cadenas es de 20 angstrom en la doble hélice, si lo ven acá. Y si ustedes ven, esta hélice que es dextrógira tiene en cada vuelta un 34 angstrom, lo que va a equivaler que en cada vuelta haya 10.5 bases, ¿ok? Pares de bases, perdón. Lo otro que están viendo es cómo estas bases, aquí en este esquema, son estas líneas gorditas que están adentro, son las bases, están unidas por puente de hidrógeno, ¿ok? Y el esqueleto azúcar fosfato es el que está afuera, el que da hacia afuera. Recuérdense que ese esqueleto azúcar fosfato que está cargado, ¿cómo está el DNA cargado? Negativamente. Negativamente, exactamente, por estos grupos fosfatos. Y los extremos, 5' fosfato o 3' OH, son también los que le dan la polaridad a la molécula, ¿ok? Y todo lo demás está hacia adentro, evadiendo a las moléculas de agua. ¿Por qué? Recuérdense que las bases
son estructuras planares, cíclicas, nitrogenadas, que tienen una polaridad muy baja, ¿ok? Por lo tanto, tienden a esconderse dentro de la doble hélice. Aquí en este otro esquema, pues están viendo algo importante y que desde el punto de biología molecular tiene una función importantísima que vamos a ver en esta clase, que son el surco mayor, lo ven acá, que tiene 22 angstrom de espacio, y el surco menor, que aquí están viendo el surco mayor y aquí ven el surco menor. Y esto viene dado precisamente por la forma que gira la doble hélice, ¿ok? Entonces, en este esquema, pues tienen el fosfato, si lo ven, hacia afuera, y el oxígeno de los azúcares está hacia afuera. Recuérdense que estas son, el fosfato tiene grupos cargados y el oxígeno tiende a formar puentes de hidrógeno, de lo que vimos, ¿ok? Y las bases que son ricas en carbono y nitrógeno son las azules, que van hacia el interior. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo se forma el nucleótido? De hecho, eso ya lo habíamos visto al inicio, y yo les pregunté algo de esto ayer, cuál es la diferencia entre una base, un nucleósido y un nucleótido, ¿ok? Entonces, el nucleótido va a estar conformado por un azúcar, que en el caso del DNA es la deoxirribosa 2', deoxirribosa porque en esta posición 2' tiene un hidrógeno y no tiene el OH, que sí está presente en la ribosa, que es el componente del RNA, ¿ok? La base nitrogenada y este ácido fosfórico, que van a formar enlace aquí con el 5, con este grupo del 5', liberándose una molécula de agua para dar este nucleótido, y acá está el enlace fosfoéster que se formó entre el ácido fosfórico y el grupo 5' OH de aquí del azúcar. Aquí, como ustedes ven, se va a formar un enlace beta glucosídico, ¿ok? Entre el OH, N-glucosídico entre el OH del azúcar y el hidrógeno unido al nitrógeno, que va a depender que esté en la posición 1 o 9, depende de la base, ¿ok? Todas estas, las bases, todas se van a enumerar. Y como ya yo les expliqué, el azúcar también, entonces para diferenciar que nos referimos al azúcar y no a las bases, por eso le ponemos el prima, ¿ok? Ahora, la polaridad del DNA está definida precisamente por la asimetría de los nucleótidos y la forma en que se unen. Y por supuesto los enlaces fosfodiéster van a darle esa polaridad que tiene la molécula de DNA y esa carga negativa que los que han hecho laboratorio, pues cuando los corremos en un campo eléctrico, como están cargados negativamente, van a mirar hacia el polo positivo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la adenina, tenemos el nucleósido, perdón, y aquí tenemos el nucleótido, aquí dice nucleósido 2-deoxiadenosina 5' fosfato. Y aunque aquí dice nucleótido, aquí realmente no es el nucleótido, ¿ok? Ahí simplemente es un nucleósido, para que no se confundan. Ahora, ¿cómo se unen estas dos cadenas? Recuérdense, ¿cómo son las cadenas? Son antiparalelas, ¿ok? Porque, ¿qué quiere decir que son antiparalelas? Una va de 5' a 3', si lo estamos viendo. Recuérdense que por convenio siempre hablamos de la orientación, que el DNA va la orientación de 5' a 3', pero la otra cadena, como es
complementaria, el extremo 3' fosfato, perdón, 3' OH va a estar unido al 5' fosfato. Y lo mismo al final. Y estos grupos del final, si ustedes ven, tanto este como este, más todos estos otros grupos fosfatos que están hacia afuera, son los que van a determinar la polaridad del DNA. Como ven hacia adentro, están las bases formando puentes de hidrógeno. Es muy importante que ustedes refresquen un poco la clase anterior cuando vimos los enlaces químicos, ¿ok? Y cuando vimos que los puentes de hidrógeno se formaban fundamentalmente con el oxígeno y el nitrógeno, ¿ok? Y aquí tenemos en las rayitas rojas los puentes de hidrógeno que se van a formar entre los grupos de una base con la otra. Si ustedes ven, bueno, hay dos puentes de hidrógeno, eso sí lo saben bien todos, entre la adenina y la timina, y 3 puentes de hidrógeno entre la guanina y la citosina, ¿ok? Entonces, estas dos cadenas van a interactuar por puentes de hidrógeno. Sin embargo, y que no se les olvide, la estabilidad de esta doble cadena lo va a dar las fuerzas de apilamiento. ¿Qué quiere decir? Estas bases, si ustedes ven, tienen estos compuestos cíclicos que son muy poco polares, ¿ok? Y van a estar prácticamente perpendiculares al esqueleto carbono-fosfato. Por lo tanto, va a haber una interacción entre estas bases de tipo hidrofóbica y con fuerzas de Van der Waals. Hidrofóbica, recuérdense, porque están evadiendo el agua. Y la fuerza de Van der Waals, recuérdense que era interacción entre las nubes electrónicas, que hay una cierta repulsión, pero va a haber como un acomodamiento de los electrones haciendo que haya una interacción. Estas fuerzas de apilamiento le van a dar la estabilidad a esta estructura. ¿Alguna duda? Esto se lo tienen que saber con los ojos cerrados. ¿Tienen duda hasta ahora? No. Bueno, ¿no hablan? No. No, profesora. Bueno, ay chicos, sean un poco más participativos, porque yo me imagino que les aburre la clase de esta forma y a mí también, no es lo mismo estar en el aula. Bueno, entonces las bases sabemos que están las purinas y las pirimidinas. Las purinas, como sabemos, tienen 2 anillos, como la adenina y la guanina, y las pirimidinas tienen un solo anillo, ¿ok? Bueno, yo les decía ahorita, en el caso de las purinas, el enlace N-glicosídico se forma por el nitrógeno 9. En el caso de las pirimidinas, por este nitrógeno que es el nitrógeno 1. Ahora, lo importante es que tengan claro que estos anillos heterocíclicos que están constituidos fundamentalmente por nitrógeno y carbono, le van a dar esta naturaleza, como ya les dije, de poco polar al interior de la doble cadena de DNA, ¿ok? Y importante, estas bases están en equilibrio con su forma tautomérica, ¿ok? Si ustedes ven, bueno, los tautómeros que son isómeros, donde ocurre una reacción de isomerización y generalmente un hidrógeno cambia de posición. Si ustedes ven, aquí tenemos la forma amino, ¿por qué? Porque aquí hay un grupo amino, pero este hidrógeno va a cambiarse de posición a este lugar y me va a dar aquí una forma imino. Estos, en el caso de la citosina, existe un equilibrio, sin embargo, el equilibrio va a estar favoreciendo a la forma amino, ¿ok? Que es la que comúnmente va a estar formando parte del DNA. Ahora, cuando hay una forma imino, ahí hay un problema de apareamiento y
generalmente durante la replicación, esto se tiene que arreglar y vamos a ver cómo se hace cuando está ocurriendo la replicación por el sistema de reparación. Cuando veamos mutaciones y reparación, que lo vamos a ver en este semestre, vamos a ver cómo estas maquinarias garantizan de que esté la forma correcta en el caso de que apareciera este tautómero. ¿Por qué? Porque esta citosina con este grupo imino no se va a parear de igual forma a la guanina que esta que está en forma amino. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la guanina, que tiene un grupo cetónico y tiene un grupo enólico en los tautómeros. Ahora, la forma predominante es la forma cetónica, ¿ok? Entonces, la presencia de estas formas tautoméricas es una de las fuentes de errores durante la replicación, ¿ok? Porque ahí los grupos que forman los puentes de hidrógeno pues van a estar diferentes, ¿ok? Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de que el apareamiento entre la adenina y la timina y la guanina y la citosina resulta en esta relación de complementariedad, como ustedes ven aquí. ¿Por qué? Por estos dos grupos que van a formar puentes de hidrógeno. Y en el caso de la adenina y timina, son estos dos los que forman los enlaces. Ahora, aquí ven, por ejemplo, ¿por qué la adenina no se aparea con la citosina? Bueno, si ustedes ven ahí, realmente, cuando están estas dos bases, ahí no hay forma de que se forme enlaces o puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo también este esquema, resumiendo, y esto se lo tienen que saber. ¿Por qué las dos cadenas son antiparalelas? Son antiparalelas porque hay una que va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. ¿Por qué son? ¿Cuál es el carácter de la polaridad? Bueno, ya como les dije, viene dado por estos grupos fosfato y por estos extremos terminales de cada cadena. Además de la presencia de los puentes de hidrógeno y las fuerzas de apilamiento. Los puentes de hidrógeno permiten la complementariedad y la unión de estas dos cadenas, y el apilamiento les va a dar estabilidad a esta estructura, ¿ok? Entonces, aquí léanse bien lo que yo les pongo en cada diapositiva, ¿ok? Ya yo se los mencioné. Las bases son planas, son insolubles prácticamente, relativamente insolubles, no quiere decir que sean completamente insolubles. Recuérdense que tienen otros grupos allí que vimos y tienden a apilarse adentro, y que además son prácticamente, si ustedes ven, aquí tenemos el esqueleto, la base va a ser prácticamente perpendicular al esqueleto y por lo tanto estas bases van a ser atraídas unas a otras por dipolos transitorios. ¿Sí se acuerdan lo que era un dipolo? Cuando la nube electrónica, ya sea por una repulsión, va a provocar de que se acumulen o se desplacen electrones hacia un extremo de este compuesto, y por lo tanto, de donde se fueron, ¿qué carga va a tener? Van a tomar una carga parcialmente positiva, si se acuerdan, ¿no? Y a dónde van, como en el agua que vimos la clase anterior, el agua, el oxígeno es muy electronegativo y tiende los electrones a atraerlos, por lo tanto toma una carga negativa parcial y el hidrógeno toma una carga parcial positiva y se forma lo que es el dipolo. Recuérdense que hay moléculas, las polares sobre todo tienen estos dipolos, y hay otras que tienen dipolos transitorios o dipolos momentáneos, es decir, dependiendo de lo que esté ocurriendo entre
y la naturaleza de lo que está interactuando. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Sí, Ok. doctora. Bueno. Sí. Entonces tienen que tener presente todas estas interacciones. Fíjense, ayer yo me asombré que algunos pusieron que la interacción proteína-proteína vería mediada por enlaces peptídicos. ¿Qué tipo de enlace es el enlace peptídico? Entre Covalente. aminoácidos. Sí. No. ¿Qué tipo de enlace? Alguien me lo dijo ahora. Son covalentes, son enlaces fuertes, es donde se comparten los electrones, ¿ok? Y esos enlaces covalentes, generalmente en las biomoléculas lo que están es formando el esqueleto, ¿ok? En la proteína forma el polipéptido. En el DNA, ¿cuál es el enlace covalente? Es este enlace que está formando el esqueleto del DNA. Aquí es donde está enlace covalente, ¿ok? Y estos enlaces que están estabilizando la doble cadena, ¿de qué tipo son? Débiles. Son enlaces débiles. Y entonces cuando dos proteínas también interactúan, pues no van a interactuar por enlaces peptídicos, van a interactuar por enlaces débiles. Y eso yo lo dije bien claro en la clase, lo puse en un cuadro, en una diapositiva aparte, y sin embargo lo pusieron mal en el examen. Entonces tienen que fijarse bien y tienen que estudiar. ¿Ok? Ahora, existen también bases que pueden, después cuando veamos en la replicación del DNA, vamos a ver qué consecuencias puede traer que algunas bases se salgan hacia afuera de la doble hélice. A esto se le conoce como flipping, ¿ok? Y sin embargo, hay enzimas que van a eliminar, van a quitar estas bases. ¿Por qué? Porque cuando veamos replicación vamos a ver qué importante es cuando estas bases están hacia afuera, no están formando puentes de hidrógeno con su base complementaria. Y las enzimas que participan en la recombinación homóloga, que eso sí lo vamos a ver en el próximo semestre, y en la reparación, cuando hablamos de reparación, son aquellas que se encargan de todo lo que esté erróneo, repararlo. Porque yo les comenté qué cosa es una mutación. En la primera parte del curso yo les comenté lo que eran las mutaciones. ¿Quién me dice que es una mutación? ¿Son los cambios en genes? Ok. Bueno, son cambios, pueden ser en base, en fragmentos del DNA, pero son cambios que el sistema de reparación no pudo arreglar. Y cuando se divide la célula, esos cambios se transmiten a las células hijas. Ahí es cuando se fija el cambio y hablamos de mutación. Ok, si el DNA tiene un cambio y el sistema de reparación lo arregla, ya eso no va a ser después una mutación. ¿Por qué? Porque las células hijas van a tener el DNA de su forma original. Ahora, muchas veces algunos cambios no logran repararse y cuando no se reparan, eso ya se convierte en una mutación. ¿Ok? Por lo tanto, todo lo que se encuentre raro en las moléculas de DNA tiende a repararse por el sistema de reparación. Y uno de los sistemas de reparación es la recombinación homóloga. ¿Ok? Ya eso después lo veremos, pero hasta el próximo semestre porque no alcanza, el programa no da para dar recombinación homóloga, recombinación sitio específico, todos los tipos de recombinación que vamos a ver el próximo semestre. Ahora,
¿Esto qué cosa va a provocar? Que este flipping o esta base que se sale hacia afuera, pues va a provocar, si ustedes ven, una distorsión en esa parte de la doble hélice, ¿ok? Ahora, si nosotros vemos exactamente el modelo de Watson y Crick, que ya hace más de 60 años que se publicó y que tiene que ver un poco con lo que vimos antes, y se los digo porque está repetitivo, pero esto se lo tienen que saber con los ojos cerrados. Aquí volvemos a ver, ¿ok? Tenemos una doble hélice dextrógira que va a estar girando alrededor de un eje central que va a tener en cada vuelta, si ustedes ven, esto es una vuelta, tiene un surco mayor y un surco menor, si lo ven, de 36 Armstrong, está separado 20 Armstrong, y entre base y base tiene 3.4 Armstrong. ¿Y saben por qué se van a tener que aprender estos numeritos? Porque yo les voy a hacer problemas. ¿Ok? Le voy a hacer problemas de que tienen que ver con estas distancias. Ahora, aquí resumiendo, esta diapositiva es resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, léanse bien esta diapositiva. Ahora, el anillo de furanosa de cada deoxirribosa está en conformación endo. ¿Quién recuerda qué cosa era la conformación endo? De bioquímica. ¿No se acuerdan? Esto tenía que ver con la disposición de los carbonos del azúcar, ¿ok? Cuando estaban en un mismo plano con relación al carbono 5, se decía que estaban endo, y cuando estaban en diferentes planos, se decía que estaba en exo. Por ahí yo tengo una diapositiva que ahorita la voy a buscar para enseñársela, pero que es de las clases de bioquímica, ¿ok? Ahora, las bases se apilan en el interior y da como consecuencia todo este giro de dextrógiro, un surco mayor y un surco menor. Y en solución, la distancia o el entre por vuelta es de 10.5 pares de base. Esto se lo tienen que aprender. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia del surco mayor y del surco menor? Yo les estoy hablando desde el inicio de que independientemente que cada una de estas macromoléculas, tanto el DNA como el RNA como la proteína, tienen una estructura determinada, esta estructura pues siempre va a estar influenciada, ¿por qué? Por la interacción. En biología molecular, cuando veamos transcripción, replicación, traducción, todos los procesos, vamos a ver que la interacción de las macromoléculas es súper importante. ¿Ok? Los que vieron biología molecular 2 conmigo y no terminaron, ¿alguno recuerda, por ejemplo, qué cosa es un factor de transcripción? ¿Alguno recuerda qué cosa era el promotor? Sí, Evidentemente no recuerdan nada. Bueno, ¿eh? sí recuerdo que ese promotor ¿Qué cosa es? es el que se encontraba antes de la transcripción. Es decir, del inicio de la transcripción. ¿Ok? Y sí, cuando veamos transcripción, que lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta de que
el promotor, por ejemplo, no se lo tienen que aprender ahora, pero es una secuencia de DNA donde viene y se une la RNA polimerasa cuando va a copiar un gen, cuando se está expresando el gen. Recuérdense que cuando hablamos de expresión de un gen, se transcribe y después se traduce cómo va la información genética, pero cómo se expresa. La replicación, cuando veamos el DNA se replica completo, ¿ok? En la fase S del ciclo celular. Se tiene que replicar completo. Sin embargo, cuando los genes se transcriben, no se transcribe el DNA completo, se transcriben algunas genes en respuesta al medio en que están, en respuesta a algunas condiciones. Al no ser genes, que son los famosos llamados housekeeping, que mantienen la casa, que siempre se expresan de forma constitutiva. Cuando hablamos de expresión constitutiva, nos estamos refiriendo a que se están expresando todo el tiempo. Y también están los genes regulables, que son aquellos que se regula su expresión y se van a expresar en determinadas condiciones. Esos conceptos los entienden los que nunca han visto biología molecular. ¿Están tomando notas? Sí, profesora. Sí, doctora. ¿Sabe por qué tienen que tomar notas? Porque todo esto que yo les estoy adelantando les sirve a ustedes para integrar los conocimientos y no están en esta clase. Y el hecho de que no esté en la clase que yo les preste, no quiere decir que yo no se los pregunte. Se los quiero tener bien claro, se los quiero decir bien claro. Entonces, como les decía, la interacción DNA-proteína es fundamental. Y entonces, como yo les venía explicando, si la RNA polimerasa no puede unirse al DNA en su región promotora, que es la que realmente va a iniciar la transcripción, pues no se podría expresar un gen. Ahora, en la replicación vamos a ver que hay muchas proteínas que tienen que interaccionar con el DNA. Y también vamos a ver que estas interacciones la mayoría son secuencia específica. ¿Qué quiere decir? Que la proteína no va a venir y va a interaccionar con cualquier lugar del DNA. No. Se ha visto, por ejemplo, la RNA polimerasa y muchas de las proteínas que interaccionan con el DNA en la replicación reconocen secuencias específicas y van a interaccionar con estas secuencias específicas la mayor parte de las veces por puentes de hidrógeno y también puede ser por interacciones iónicas. Ahora, recuerden que las proteínas están conformadas por aminoácidos y estos aminoácidos tienen cadenas laterales. ¿Sí lo recuerdan? Estas cadenas laterales de los aminoácidos pueden estar cargadas positiva, negativamente, pueden ser hidrofóbicas. Dependiendo de esas cadenas laterales va a ser la interacción que van a tener con el DNA. Ahora, ¿qué permite que esta interacción sea secuencia específica? En este tipo de interacción secuencia específica, el surco mayor y el surco menor tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente las proteínas no van a interaccionar con este pedazo de aquí. Generalmente interaccionan por el surco mayor. ¿Ok? Hay algunos factores de transcripción y algunas proteínas que interactúan con el surco menor. Si ustedes ven por qué se llama menor, realmente el surco es más pequeñito. ¿Ok? La mayor parte de las proteínas van a interaccionar con el surco mayor cuando interaccionan con secuencias específicas. ¿Y esto por qué ocurre? A ver, quiero que me digan si están todos ahí. Sí, profesora. Ok. A ver, ¿quién me habla que no sea Arturo y los que me respondieron ahora? ¿De qué estamos hablando?
¿Sería como la distancia que se encuentra entre las bases? No. ¿De qué estamos hablando ahora? Del surco mayor y del surco menor, de que algunos aminoácidos interaccionan más con el surco mayor. Ok, fíjense chicos, sinceramente si tienen cosas que hacer, yo preferiría quedarme con 10. Los que no estén ahí conectados, ¿para qué están conectados? Si no hablan, no responden, no participan, yo no los veo porque estoy viendo la clase, pues es como si yo estuviera dando la clase para mí, para mi hija, para mis perras. Es decir, yo realmente no, me siento bastante frustrada con ese silencio absoluto cuando yo pregunto, ¿ok? Para ustedes es difícil las clases en línea, para mí también. A mí no me gustan las clases en línea porque me parece que estoy hablando yo sola, no les veo la cara, no veo qué están haciendo, no los puedo regañar porque están comiendo, ¿se acuerdan que yo estoy, oye fulano, come antes de entrar al aula? Entonces, es frustrante para mí y para ustedes, para los dos. Pero para mí porque parece que estoy hablándole a la computadora, parece no, estoy hablando a la computadora. Entonces, aquí tenemos el surco mayor, ¿ok? Tanto del par adenina-timina, cuando está unida la adenina con timina o cuando es timina-adenina, fíjense, ¿ok? Cuando en una cadena viene adenina, en la otra que es antiparalela viene la timina y en las disposición diferente cuando primero está la timina y después está la adenina. Y aquí tenemos los pares de base de guanina, citosina y citosina, guanina. Ahora, si ustedes ven aquí, sabemos que entre la adenina y la timina se forman dos puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando se forma cuando está presente este par de base, en el surco mayor, quiere decir en lo que está saliendo hacia afuera en el surco, vamos a tener un nitrógeno aquí que este puede ser un aceptor de puentes de hidrógeno. ¿Estamos claros? Tenemos un donador. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno que este puede formar un puente de hidrógeno con otra molécula. Aquí tenemos un oxígeno, acuérdense que es muy electronegativo, que puede ser un aceptor. Y aquí tenemos un grupo metilo. ¿Cuál es la característica del grupo metilo, Arturo? ¿Cómo es? Exacto, que es apolar, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, hay, pudiéramos decir, hay un código, ¿ok? Que es Adam. ¿Sí lo ven? Y si fuera a la inversa, el par de base, pues sería entonces MADA, porque tiene el metilo, el aceptor, el donador y el aceptor. Esto es en el surco mayor. ¿Sí lo ven? A eso le estamos hablando del código. Con estas grupos es que van a formar la interacción fundamentalmente con las proteínas. Por eso es esa interacción en secuencia específica, porque las posibilidades de formar puentes de hidrógeno y de interacciones hidrofóbicas no son las mismas cuando está estos pares de base en el surco mayor o este que cuando son estos. ¿Ok? Si ustedes ven en el caso de la guanina citosina, aquí tienen un nitrógeno que es aceptor de puentes de hidrógeno, un oxígeno que es un aceptor, ¿ok? Y tenemos el hidrógeno aquí que es un donador. ¿Por qué decimos donador? Porque este hidrógeno es el que va a formar el puente de hidrógeno con otro grupo que venga por acá de proteína. Y aquí tenemos otro hidrógeno, ¿ok? Ahora, este hidrógeno generalmente está muy poco, como está unido al carbono, realmente este hidrógeno no va a estar participando en puentes de hidrógeno, ¿ok? Recuérdense que aquí se forma el dipolo que decíamos. Tenemos un nitrógeno que es muy electronegativo, ¿ok? Y por lo tanto
va a permitir que este hidrógeno forme puentes de hidrógeno. Ahora, cuando es citosina guanina, pues tiene los mismos grupos, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, si ustedes ven aquí, guanina, citosina también tiene un código por el surco mayor, y ese código es el que permite que una proteína se una a una secuencia específica. Por eso, cuando veamos transcripción y todo lo demás, vamos a ver que casi todas las interacciones, secuencia específica, son por el surco mayor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no por el surco menor? Si ustedes ven adenina, timina, timina, adenina, ¿qué están viendo ahí? Que es más susceptible a que se rompan esos enlaces por... No. ¿no? No. ¿Qué están viendo aquí? Mira. ¿Cómo es el código del surco menor? ¿Es igual? Es Igual. igual. Ujú. No importa si tengo la adenina y la timina así o si está timina adenina. El surco menor, el código es el mismo. Lo mismo pasa con la guanina citosina. Si ustedes ven, tiene un aceptor, un donador y un aceptor. Y no importa si está diferente, un aceptor, un donador y un aceptor. Lo mismo pasa con la adenina timina. Entonces realmente el surco menor pues no tiene ese código de letras diferentes, pero de letras diferentes, recuérdense que no es que la letra esté en el surco. Estas letras vienen dadas por los grupos aceptores y donadores. Entonces, el surco menor, los grupos aceptores y donadores, pues realmente no tiene diferencia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos 4 grupos para interaccionar, mientras que aquí solamente tenemos 3 grupos y no importa cómo estén. Por lo tanto, las proteínas, cuando reconocen una secuencia específica, lo van a hacer por el surco mayor, ¿ok? Aquí en el surco menor, si ustedes ven en citosina guanina, pues tenemos la misma situación. Es ADA y ADA. Si se entiende, esto es importante, esto nunca lo han visto, pero esto es fundamental porque vamos a estar hablando de secuencias consenso a donde se unen las proteínas, y cuando hablamos de secuencias consenso, es que en muchas secuencias de diferentes organismos se mantiene una composición de bases a donde se une la proteína, y esa proteína en la mayor parte de las veces se une secuencia específica en el surco mayor. Hay otras proteínas que se unen al surco menor y no reconocen secuencias específicas. ¿Queda claro esto? No, yo la verdad sí no la entendí muy bien, ¿Quién me porque habló? yo, Javier, bueno, no Ah, entendí la parte, por ejemplo, o sí, sea, es dime, por dime. la disposición del aceptor y del donador, por eso se elige el surco mayor o el menor, o No, mira. A ver, vuelvo a explicarte, Javier. El surco menor, ustedes ven que no tiene diferencias, ¿ok? En el sentido de que si yo tengo el par adenina-timina o timina-adenina, ¿qué pasa? Que los aceptores, este nitrógeno, se le dice que es un aceptor porque está disponible para formar un puente de hidrógeno con otra molécula, ¿ok? Este hidrógeno también va, en este caso, en este hidrógeno, no va a formar puentes de hidrógeno. Si ustedes se acuerdan, aquí realmente está unido a quién, al carbono, ¿ok? Y este otro aceptor, porque tenemos un oxígeno que es muy electronegativo, que puede formar puentes de hidrógeno. Pero si en otra disposición, imagínense que ustedes tienen aquí, a ver, déjenme buscar la pluma. Imagínense que esto es 5' y este es 3', ¿ok?
Si yo lo tuviera en la cadena 5' y 3', no importa en qué dirección estén, aquí abajo va a ser los mismos grupos que pueden formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, una proteína, si se uniera al surco menor, no está reconociendo una secuencia específica de bases, ¿ok? ¿Cuándo reconoce una secuencia específica de bases? Cuando se une al surco mayor, que tiene un cierto código de aceptores y donadores, que aquí en esta es diferente a esta. Lo mismo pasa con el surco mayor de la guanina-citosina o de la citosina-guanina. ¿Ok? Entonces, cuando en una molécula de DNA, por ejemplo, aquí viene una proteína y se une secuencia específica, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos las proteínas, cómo es que se une. Se va a unir por dominios específicos de unión al DNA al surco mayor. Si lo entiendes, Javier, si no lo entiendes, te lo volvemos a explicar. No, o sea, sí, ya lo estoy entendiendo. Es que yo también había visto un video y pues dice que lo que hace pues la DNA polimerasa es generar fragmentos de Okazaki, ¿no? Y desde ahí No, pues no, 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 no. No, no, no. Los fragmentos de Okazaki, vamos a ver que es otra cosa y también viene dada por interacciones. Pero la DNA polimerasa, acuérdense que hay dos cadenas. Yo no voy a adelantarme. La adelantada, la retrasada. En la cadena retrasada, que es la que viene de 3' a 5', se forman los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Y en toda la replicación del DNA, vamos a ver que participan proteínas que van a interaccionar con el DNA. Entonces, más que yo les pediría a los que no han visto biología molecular que vayamos por paso, ¿ok? Hay que entender bien las interacciones moleculares antes de que lleguemos a replicación. ¿Ok, Javier? sí, Bueno. Entonces, si no entiendes, me dices y volvemos otra vez a explicarlo. Esto lo tienen que entender muy bien porque después vamos a ver cuando hablemos, esta proteína interacciona con el DNA en una secuencia específica. ¿Y qué quiere decir? Que esa secuencia específica va a estar generalmente, recuérdense que digo generalmente porque vamos a ver otros casos donde se une al surco menor, pero la mayor parte de las veces es unión específica al surco mayor. ¿Ok? Bueno, después se leen bien la clase. Y otra cosa, les voy a decir y repetir, ustedes tienen una sesión de asesoría en el aula virtual. Ahí nadie me ha preguntado o me ha pedido que le dé asesoría porque no entiende algo. Después no vengan el día del examen a decirme que no entienden las cosas, ¿ok? sí. Bueno, estos patrones son importantes para que las proteínas reconozcan secuencias en el DNA. Y esto es importante porque las proteínas pueden reconocer secuencias sin llegar a romper, es decir, esas interacciones no van a ser tan fuertes para abrir la doble hélice. Es decir, imagínense que una proteína llegara y rompiera la doble hélice, porque estos son puentes de hidrógeno, ¿ok? Son enlaces débiles. No, esto lo que permite es que la proteína interaccione con estos grupos y se mantenga la doble hélice, ¿ok? Sí. Y el surco menor no es rico en esta información para distinguir pares de base. Estos códigos que yo les decía ahorita, lo que hace es que la proteína pueda distinguir pares de base. ¿Ok? Si ustedes ven, el código aquí es diferente al de acá, ¿no? Aceptor, donador, aceptor y grupo metilo. Y aquí es aceptor, aceptor y donador. Son diferentes cuando es timina, adenina timina, que es guanina citosina, o cuando es citosina guanina o timina adenina. ¿Sí queda claro?
Si ven, esto hace que la proteína llegue, reconozca estos grupos aceptores y donadores, interaccione y no rompa estos puentes de hidrógeno que están acá. No, la proteína no va a interaccionar adentro, ¿ok? Sino va a interaccionar por aquí, ¿ok? Con ese código de aceptores y donadores de los grupos de los pares de base. ¿Alguna duda? No, Profesora, yo sí tengo una duda, o sea, tal vez sea como muy básica No o te muy preocupes, no te preocupes. Dime. pero, por ejemplo, si hay estas interacciones para que las proteínas, para que permitan que las proteínas se unan, ¿para qué sirve que las proteínas se unan al DNA? Ah, te lo dije ahorita y te lo repito. Por ejemplo, cuando veamos transcripción, y no me quiero adelantar mucho para que no se enreden. Ustedes vieron ¿cómo se llama? Ay, esta cadena de DNA, qué horror. Ustedes vieron el dogma, ¿verdad? El dogma no es aprendérselo de memoria, el dogma es saber cómo se transmite o cómo fluye la información genética. Ok, recuérdense que la información genética está en el DNA, ¿ok? Pero ¿quién cumple la función? Es decir, yo tengo la información genética de todos los genes aquí. ¿Quién es la molécula mayormente funcional? Bueno, las proteínas y también están los RNA, pero vamos a irnos a las proteínas. Esas proteínas, para que se produzcan, ¿qué tuvo que ocurrir aquí en el núcleo? Una replicación. No. ¿Qué tuvo que ocurrir para que se produzca la proteína? La transcripción y luego la Se traducción. tiene que transcribir. Después ese RNA sale y se va a traducir. Y el DNA se replica para mantener la información genética en las células hijas en cada uno de estos procesos. El DNA no trabaja solo, necesita de proteínas. Por ejemplo, cuando ocurre la expresión de un gen, primero se transcribe y después se traduce. Y un gen, sabemos que es una porción del DNA, ¿ok? Yo les decía ahorita, el DNA cuando se replica completo, ¿sí o no? Tiene que replicarse completo. Ahora, cuando se transcriben genes. ¿Y estos genes cómo se van a transcribir? Aquí, antes del inicio de la región codificante, que es la que va a dar al final cuando se traduzca la proteína, ahí está el promotor, que por ahí se tienen que unir la RNA polimerasa y otros factores de transcripción para que ocurra esa transcripción. Si no se unen, no ocurre la expresión. Lo mismo vamos a ver en la traducción, que hay una interacción importante entre los RNA y proteínas, aunque el RNA no tiene surco mayor, pero va a tener estructuras secundarias importantes que a veces incluso parecen una doble hélice. Pero hablando del DNA, que es lo que nos ocupa, tanto para la transcripción como para la replicación, la interacción con proteínas es muy importante. Además, el DNA, vamos a ver cómo se organiza. El DNA no se organiza solo. El DNA va a enrollar a unas proteínas que son, ¿cuáles? Los que están repitiendo el curso. ¿A quién se enrolla el DNA? Histonas. proteínas histonas. A las histonas, que son proteínas básicas. Para poderse enrollar alrededor de las histonas, formar nucleosoma y que se vaya compactando el DNA. Entonces, la interacción DNA-proteína está presente en cada uno de los procesos. Y cuando hablamos de que son interacciones específicas, generalmente son por el surco mayor debido a lo que acabamos de explicar. ¿Quién me preguntó ahorita, que no la veo y no le conozco la voz?
Yo, Berenice. Solamente tenía esa. Ya entendiste, Sí. Berenice. ¿Alguna otra Sí. duda antes de seguir adelante? No, de mi parte no, gracias. Bueno, Priscila, tienen que entenderlo bien porque esto es pregunta obligatoria de examen, ¿ok? Y acuérdense que yo pongo problemitas, unos problemitas bien bonitos. Bueno, entonces, si ya entienden exactamente cómo las interacciones específicas se dan por el surco mayor, vamos a ver que la doble hélice de DNA existe en múltiples conformaciones. Ok, la forma B del DNA, si ustedes ven que es esta acá, es la forma más común en condiciones fisiológicas y es la que cumple exactamente con las distancias de las vueltas, de la distancia entre cada par de bases, del surco mayor, del surco menor, que vimos en los postulados de Watson y Crick, que no quiere decir que sea exactamente la distancia como en el postulado, pero es lo más cercano al postulado o a lo que reportaron Watson y Crick, donde ustedes ven que hay en solución, ¿ok? Ahorita veíamos que eran 36, ¿sí lo ven? Aquí la vuelta en solución, cuando vean, va a ser de 34, es un poco más pequeño y tiene el surco mayor y el surco menor. Esta es la forma B. Ahora, el DNA puede estar en forma A y en forma Z, ¿ok? La forma A, si ustedes ven esta forma, están viendo que esta forma generalmente se favorece mucho en soluciones que no son acuosas. Por ejemplo, cuando en los laboratorios se hace estudios de cristalografía para ver estructuras de las moléculas, el DNA cuando se cristaliza, quiere decir que se le quita todas las moléculas de agua, tiende a adoptar esta estructura, ¿ok? Y en un medio de algún organismo o en que el agua no sea, no esté abundante, va a adoptar ahora esta estructura. Ahora, la estructura regular del DNA es esta, la B, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no pueda encontrarse a veces la A o la Z. Ahora, por ejemplo, la forma A, si ustedes ven cómo son el surco mayor y el surco menor con respecto a la B, que es la más regular en todas las condiciones. Si ustedes ven aquí tenemos Pequeños. más pequeños y tenemos que la distancia acá es más grande, ¿sí la ven? Sí. Ahora, y ustedes de hecho, si ven aquí abajo, es como si lo viéramos con un corte desde arriba, ¿ok? Aquí sería, ¿cómo se vería desde arriba? La forma A y aquí veríamos la forma Z, ¿ok? Por ejemplo, es más ancha, ¿ok? Y cada vuelta, aquí habíamos dicho que eran 10.5 pares de bases. ¿Se acuerdan? Sí. Aquí son de 11, ¿ok? Y en la forma Z es de 12. Si ustedes ven, la forma Z es más alargada. Y si ustedes se fijan con detalle, aquí en la base, en el esqueleto, ¿qué están viendo? Ahí va a estar en forma de zigzag, ¿ok? Ahora, esta forma Z no es lo más común de encontrar, pero puede ocurrir que en un fragmento de la molécula de DNA se encuentre este tipo de estructura dependiendo de la composición de bases, ¿ok? Esta forma sobre todo se presenta en regiones
que son muy ricas en guaninas y citosinas, ¿ok? Recuerden, yo tengo el DNA, ¿ok? Yo tengo la doble hélice de DNA, muy mal que yo dibujo, pero bueno. Eso no quiere decir que toda tenga, uno, no está extendida así, ¿ok? Recuérdense que está súper enrollada, está interaccionando con las histonas y todo lo demás. Pero además puede ser que el DNA en este pedacito aquí, por ejemplo, sea muy rico en guanina, citosina, y ese pedacito adopte esta estructura. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí el surco mayor, si ustedes ven, es muy, prácticamente no se ve, ¿ok? Y lo que sí es más profundo, si ustedes lo ven aquí, es más profundo que el surco, perdón, es menos estrecho y menos profundo que en el caso de la forma B, que es la más habitual. Ahora, importante, estas son doble hélices dextrógira, ¿ok? Y esta de acá es levógira, ¿ok? Es decir, el giro es hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué se forman estas hélices levógiras en fragmentos? No quiere decir que todo el DNA esté así y son menos comunes la forma Z. Pero ¿cómo se forma este zigzag y esta forma levógira? Viene dado precisamente por la conformación de las bases. Si ustedes recuerdan en bioquímica, estas bases nitrogenadas con respecto al azúcar podían estar en sin y en anti. Generalmente en la forma B están en anti. ¿Qué quiere decir? Que la base, si ustedes ven, este es el enlace beta N-glicosídico, perdón, y giran hacia acá, se disponen hacia la derecha de ese enlace. ¿Sí lo ven? Y la forma sin, perdón, va a estar la base a la izquierda, aquí casi que encima del azúcar. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, generalmente la forma en que están. Ahora, por ejemplo, la citidina es difícil que esté en forma sin. ¿Por qué? Porque tiene este oxígeno que si se diera vuelta, es decir, si se rotara hacia el otro lado, este oxígeno tendría un impedimento estérico con este otro de aquí, ¿sí? Entonces la citidina generalmente está siempre en forma anti. El que puede estar en forma sin o en forma anti es la adenosina. En la forma B, lo que siempre está la forma anti. Pero en la forma Z, ¿qué va a pasar? Que hay unos que están en anti, como aquí, o puede estar en forma sin, como aquí. Y eso lo que va a provocar es que se produzca este zigzag que vimos acá, ¿sí? Que vaya, las bases formen un zigzag y eso depende de la conformación en que estén. Ahora, generalmente esto ocurre en presencia de iones de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio, ¿qué pasa? El sodio, ¿cómo está cargado? Positivamente. Y cuando interacciona con los grupos fosfatos, ¿qué va a hacer? Va a neutralizar la carga, ¿sí? Que lo vimos en la clase anterior, cuando cargas positivas o iones podían neutralizar las cargas y entonces al neutralizar las cargas de los grupos fosfatos, eso lo que provoca es que de esta posición que estaba en anti pase a una posición sin, por las interacciones moleculares que va a haber entre los diferentes componentes del DNA. ¿Ok? Y esto por eso no es que sea en todas las regiones ni en cualquier condición. ¿Ok? Quiero que tengan claro, la forma habitual es la forma B, pero tienen que saber que puede en diferentes condiciones encontrarse regiones en forma Z, que es levógira, que tiene otras características. Aquí, por ejemplo,
en este cuadro, bueno, no se sabe realmente cuál es la función de la forma Z y esta forma levógera se presenta en pequeñas proporciones del DNA, como ya les dije. Aquí viene la diferencia entre los tres tipos de hélices, ¿ok? Y las distancias que hay en la forma, por ejemplo, B, que fue la que más abunda con relación a la forma A y a la forma Z. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. No, Bueno, profesor. vamos a ver algunas de las propiedades químicas del DNA. Bueno, algunas de las propiedades que ustedes incluso en el laboratorio tienen que tener bien presente y la van a usar muchísimo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de la desnaturalización. Ok, ¿cuándo ocurre la desnaturalización? ¿Qué cosa es la desnaturalización? Es cuando se rompen los puentes de hidrógeno y se separan las dos cadenas de DNA. ¿Ok? ¿Está claro? Es decir, cuando se rompen estas interacciones débiles, tanto los puentes de hidrógeno como las fuerzas de apilamiento, y se van a separar estas dos cadenas de DNA. Y esto puede venir dado por la temperatura o por el pH. A ver, niños, los que ya dieron biología molecular conmigo y tuvieron algún laboratorio, ¿cuál es el primer paso de una PCR? La desnaturalización. La desnaturalización, y se le pone una temperatura a la molécula de 94, 95 grados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el primer paso en la replicación o en la copia del DNA es que se tienen que separar las cadenas, ¿ok? Si no se separan las cadenas no se puede copiar. Pero bueno, aquí hablando de naturalización es cuando las dos moléculas se abren, se rompen los puentes de hidrógeno y las interacciones de apilamiento puede estar dado por temperatura y por el pH. Ahora, esto es un proceso reversible, ¿ok? Yo les decía en la clase anterior que tuvieran bien claro qué cosa es desnaturalización y qué cosa es degradación, ¿ok? Cuando hablamos de degradación del DNA, serían que encima las DNAsas, que son las que van a romper los esqueletos fosfatos, ¿ok? Eso es degradación. Ahora, desnaturalización es estos enlaces se mantienen, los enlaces covalentes no se rompen. Lo que se rompen son los enlaces débiles que están manteniendo la doble cadena. Ahora, si se le quita, por ejemplo, el pH se restablece o la temperatura baja, ¿qué va a atender el DNA? Va a renaturalizarse, ¿ok? Se empieza a renaturalizar y cuando hablamos de renaturalizarse, estamos hablando que se vuelven a formar los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias y después ocurre la estabilidad por el apilamiento de base. ¿Sí se entiende? Entonces, la capacidad en el laboratorio podemos hibridar. Cuando hablamos de hibridación es cuando hay dos moléculas, dos cadenas de DNA que están separadas y después se van a unir. Y también ocurre, por ejemplo, el DNA puede hibridar con el RNA. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Perdón? Sí. Puede ser, puede ser. Y ahí habría una falta de apareamiento en esa base. Podría darse el caso así. ¿Sí lo ves? Podría darse el caso cuando no hay un apareamiento. Por ejemplo, el RNA forma híbrido. Cuando se aparean las dos cadenas, estamos hablando de híbridos, porque a veces no son cadenas del mismo DNA. ¿Ok? Eso es la base de muchas de las técnicas en el laboratorio.
¿ok? Ahora, el RNA puede formar híbrido con el DNA. ¿Por qué? Porque tiene bases que son complementarias a las del DNA. Ahora, sabemos que ahí está el uracilo, ¿ok? Es la diferencia. Bueno, ahora, esta desnaturalización. ¿Qué cosa es lo importante que sepan, además de que se puede desnaturalizar y que se puede renaturalizar? Ok, cuando hablamos de TM o temperatura melting, ojo, cuando veamos en biología molecular 2, no, hagamos laboratorio y ojalá que ya esté todo normal. Los que estuvieron en el semestre anterior pudieron hacer creo que 3 laboratorios nada más o 4, no me acuerdo. Y recordarán que hablamos mucho de la temperatura melting. Cuando hablamos de temperatura melting, es el punto medio de transición. ¿Qué quiere decir? Cuando el 50% de la molécula de DNA está abierta y el otro 50% todavía no se ha desnaturalizado. ¿Estamos claros? Si ustedes ven, aquí la TM es a la temperatura en la que la mitad de las moléculas están como simple cadena y la mitad está como doble cadena. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí. Y ven que todavía tiene una parte de doble cadena y tiene otra parte que está abierta. Sí. Ok, Sí. entonces a la temperatura en la cual el 50% está en doble hélice y el 50% ya está desnaturalizada, eso es lo que se le conoce como TM, ¿ok? Y si ustedes ven, cuando después lo vamos a ver, pero las bases nitrogenadas absorben, ¿ok? La luz y en una ultravioleta y va a tener una absorbancia a 260. ¿Por qué ustedes ven que a medida, aquí tenemos la doble cadena, ¿ok? Y aquí tenemos la TM, que es cuando el 50% está como doble y como simple. Cuando está completamente abierto, ¿qué le pasa a la absorbancia 260? Exacto, ¿por qué? Porque aquí ya se abrió y las bases, que son las que tienen, las que absorben a 260, ya no están metidas dentro de la hélice, ya se exponen. Por lo tanto, la absorbancia puede hablarnos de cuán desnaturalizado está una molécula de DNA. Si una molécula de DNA no está desnaturalizada, la absorbancia va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque están escondidas las bases. Si se desnaturaliza, se exponen las bases y entonces aumenta la absorbancia. ¿Sí se entiende? Sí. Dígame que sí, recuerden los problemitas, Sí. las preguntas de interpretación. Ok, entonces, si queda esto claro, pasemos entonces a hablar de que esta TM va a depender de las concentraciones de sales y va a depender de la composición. A ver, les pregunto, si yo tengo un DNA muy rico en guanina, citosina, ¿la TM será mayor o menor que cuando es rico en adenina, timina? ¿Por qué? Exactamente, exactamente. Entonces, mientras mayor sea la composición de guanina, citosina, va a ser, por supuesto, las interacciones son más estables porque son 3 puentes de hidrógeno y hay más interacciones, la interacción de apilamiento también es mayor. Entonces, esto hace de que requiera una mayor temperatura
para que se abran las dos cadenas de DNA. ¿Ok? Ahora, también cuando hay una alta fuerza iónica negativa, es decir, cuando tenemos una negativa, no, cuando tenemos una fuerza iónica, como por ejemplo ahorita hablábamos del sodio, ¿sí recuerdan? Cuando hay una cantidad de sales, ¿qué va a pasar? Que estas cadenas negativas están protegidas por estos iones cargados contrariamente. Por lo tanto, hay una menor repulsión y se va a estabilizar a la hélice. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, estamos viendo que en verde la pendiente, está cuando hay bajas concentraciones y en rojo está cuando están altas concentraciones, y aquí estamos viendo que sería la composición de guanina y citosina. Si ustedes ven acá, aquí está la ATM, ¿ok? Mientras mayor sea la composición de guanina, citosina, mayor va a ser la ATM. Fíjense aquí, por ejemplo, si la composición es de 60, la ATM vendría acá, ¿no? Si es menor la composición de guanina, citosina, la ATM vendría acá. ¿Sí lo ven? Entonces, mientras mayor es este por ciento, mayor es la temperatura melting. Y aquí, en cuanto a las concentraciones de sales, que es esto que está en verde, pasa lo mismo. Mientras aumenta la concentración salina, va a aumentar la temperatura melting o temperatura de fusión. ¿Sí se entiende esto? Sí, profesora. Bueno, entonces, ya termina la clase, no me dio tiempo de llegar hasta donde quería, pero sí es importante que tengan claro todos los conceptos que vimos hoy. Yo les voy a